Yo insisto en lamentar que se permita que el recinto del Senado se convierta como en una feria de pueblo. Aquí hay unos que estamos bregando a trabajar y hay otros que se vienen aquí como de turismo, y eso no lo puede permitir la dirección de la corporación. Voy a referirme, señores senadores, a un proyecto de ley que a mi juicio es muy importante. Lo que voy a decir en términos fundamentales tiene el respaldo de una opinión del ICA, tiene el respaldo de una opinión de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Colombia, tiene el respaldo de una decisión de la Facultad de Ciencias también de la Universidad Nacional de Colombia, también del Instituto de Biotecnología de esa universidad y también de la Asociación de Ingenieros Agrónomos de Colombia, de Asia. Estamos hablando de un proyecto de ley que a mi juicio se está tramitando como no debe tramitarse ninguna ley en Colombia, porque como vamos a ver, le han introducido un mico, un orangután que yo no había visto en muchísimo tiempo en este Congreso, hecho del cual responsabilizo con nombre propio al ministro de Agricultura, el doctor Lizarralde, que introduce con este proyecto un estilo legislativo que yo no puedo compartir. ¿De qué se trata? Este es un proyecto que, como se acaba de explicar aquí, tiene que ver con problemas de deudas y de créditos agrarios y de refinanciación, etcétera, etcétera. Y sobre eso no me voy a referir mucho, simplemente voy a decir, doctor Guerra, que lamentablemente le ponen un tope a esas deudas de 20 millones de pesos, que es un tope absolutamente bajo frente a las necesidades del sector agropecuario. Pero ¿cuál es la parte grave realmente de este proyecto, que es a lo que me voy a referir y sobre lo que voy a hacer una propuesta? Es que introducen dentro del proyecto, que es de casi 30 artículos, 4 artículos sobre el Corpoica y sobre nada menos que los bancos genéticos del patrimonio nacional. O sea, estamos hablando de palabras mayores. Cuando introducen esos 4 artículos, el gobierno nacional introduce esos 4 artículos en ese proyecto, el proyecto empieza a caer en la ilegalidad, porque se rompe la unidad de materia, porque es evidente que en un proyecto sobre créditos y refinanciaciones de deuda no tiene por qué legislarse sobre Corpoica y mucho menos sobre el patrimonio genético nacional, que todos sabemos hay inmensos poderes que están detrás de eso. No tiene por qué metérsele un mensaje de urgencia a una reforma que afecta a Corpoica, que es un instituto de investigación de carácter mixto con presencia de la empresa privada. No tiene por qué tampoco tramitarse eso por las comisiones económicas, porque es obvio que un proyecto que tiene que ver con Corpoica y el patrimonio genético de la nación tiene que tramitarse por las comisiones quintas de acuerdo con el ordenamiento jurídico nacional. O sea que estamos teniendo un proyecto que se tramita en condiciones de ilegalidad, un más monstruoso orangután. Y además el proyecto no lo podía presentar el doctor Lizarralde, porque él, de acuerdo con el artículo 11 de la ley 1437, tiene que declararse impedido en este tema en razón de su anterior puesto en Indupalma y de haber sido también directivo de Fedepalma, porque los negociantes privados del agro tienen intereses específicos en este proyecto. ¿De qué se trata y cuál es la parte más grave? Que se le va a transferir nada menos que la custodia y administración del patrimonio genético nacional en asuntos de animales, de vegetales y de microorganismos. Se le va a pasar del ICA, que es un instituto oficial del Estado colombiano, a Corpoica, que es una empresa mixta que se rige por el derecho privado, que tiene, a pesar de que los privados tienen apenas el 3% de las acciones, manejan 4 de los 9 puestos de la junta directiva de esa organización o de esa institución. Y además allí tiene representación a Sosemillas, que es la organización en la cual a su vez tienen intereses transnacionales como Monsanto, como Syngenta, como Bayer, como Dow y como Pioneer. O sea, estamos hablando de coger el patrimonio genético de la nación
y transferirlo y ponerlo en riesgo de caer bajo las garras de las transnacionales que controlan el negocio del agrocomercio y del agrobusiness en general a escala mundial. Y eso se hace, senadores, y esto es lo más grave, como un mico, como un orangután que no se debatió como debería ser en la respectiva comisión constitucional, se hizo con mensaje de urgencia para afanar más las cosas y sin que exista la unidad de materia. Yo entonces llamo al Senado de la República a que tomemos una decisión democrática. Yo no soy enemigo de Corpoica, ni mucho menos, y pienso que esa es una institución que hay que hacer esfuerzos porque funcione de la mejor manera. Pero, doctor Guerra, yo lo que estoy proponiendo es que cojamos los artículos de Corpoica y los eliminemos del proyecto y tramitemos por aparte una ley el semestre entrante donde miremos las necesidades de Corpoica sin ningún afán, miremos con detenimiento qué pasa con el patrimonio genético nacional y que ahora se apruebe la norma que se requiere aprobar sobre deudas, refinanciaciones y este tipo de cosas, porque aquí lo que va a pasar es que si esto se tramita así, yo desde ya anuncio que demandaré esto ante la Corte Constitucional y estoy seguro que se cae. Sonido para que termine el senador Robledo. No tiene entonces ninguna posibilidad de que esto se convierta en ley de la nación. Este es un tema, mis amigos interesados en los asuntos del agro como a mí me interesan, en el que hay que tramitar las cosas con seriedad, con prudencia, como debe ser el funcionamiento legislativo. Que el semestre entrante el gobierno presente el proyecto que quiera, puede ser estos mismos 4 artículos si quieren, pero que le demos un trato democrático, que oigamos a las instituciones científicas, que escuchemos a los que saben, son temas de complejidad. Y entonces yo repito, y he pasado una proposición en este sentido, para que se excluya la votación, se eliminen del articulado los artículos 20, 21, 22 y 23, y el semestre entrante legislamos, doctor Guerra, Senador Alexander, el coordinador de ponentes ha pedido el uso de la palabra. Presidente. Gracias, señor presidente. En lo que tiene que ver con la parte del crédito y las deudas en las refinanciaciones, ya lo mencioné, pero quiero insistirlo. Dignidades Agropecuarias, que en buena medida por sus luchas tienen que ver con la génesis de este proyecto, insisten que ese tope de 20 millones es muy bajo. O sea, en el mundo de hoy, una deuda de 20 millones de pesos, pues, o superior a ella, no significa necesariamente una gran deuda. O sea que es un proyecto que castiga a un montón de pequeños y medianos productores que tienen deudas superiores a 20 millones de pesos, y eso a mi juicio es una idea equivocada. O sea, el agro tiene que funcionar, por supuesto, para los campesinos más pobres y los indígenas, pero también hay una serie de sectores medios que deben ser cuidados y atendidos, que son claves no solo en su propia economía, sino en el empleo agrícola que producen, en los obreros agrícolas que contratan. Y en segundo término, explicar esto para quienes hayan seguido el debate y no se pierdan. Yo creo que el trámite, o sea que, como dije, el proyecto se tramita de una manera que no debe ser, y en eso me sostengo, señor presidente. Pero también está claro que yo no estoy en contra de que al ICA le mejoren sus finanzas y que pueda hacer las cosas mejor hechas, y es evidente que hoy tiene una serie de trabas administrativas que le impiden las cosas. La parte más grave de mi debate tenía que ver con el tema del banco genético de la nación, vegetal, animal y de microorganismos. Y lo que hicimos en el proyecto, para que eso quede claro entre los colombianos, es que ese artículo 21, que era el que se refería a eso, se excluyó del proyecto. O sea, las cosas quedan como están, eso queda bajo el control del ICA, no pasa a Corpoica. Bueno, y si el gobierno quiere o alguien quiere, pues el semestre entrante podemos legislar sobre eso, pero sin afanes, oyendo a la academia, a la ciencia y mirando qué es lo que más le conviene a la nación. Quería pues explicar pues en medio de este enredo qué fue lo que terminó pasando. Gracias, señor presidente. A usted, senador Robledo. Vamos a